Bienvenidos amigos un día más a este viaje por la naturaleza y la música. Hoy hablaremos de un símbolo de la belleza tropical, la flor de cayena y su conexión con la poesía musical de Carlos Guevara, el inolvidable Cantaclaro de los Llanos. Este vídeo me lo ha sugerido uno de vosotros, mis queridísimos seguidores. Así que muchas gracias por esta recomendación. Creo que he hecho un vídeo en el que he puesto todo mi cariño y eso se refleja en el resultado. Espero que os guste. Dicho esto, te recuerdo que vamos a relacionar esta canción con el mundo de las flores y que al final del vídeo te desvelaré unos secretos que estoy segura de que no conoces. Así que quédate hasta el final para no perdértelos. ¿Listos para descubrir secretos sobre las flores y la música llanera? Empecemos. Comenzamos, como ya te he comentado, haciendo una relación entre la flor de cayena y la canción. A ver, la canción Flor de Cayena nos habla del encanto y la delicadeza de esta flor, un símbolo del amor y la feminidad en la cultura tropical. La cayena, también conocida como hibisco, es tan vibrante, apasionada como las notas de la música llanera que interpretó Carlos Guevara. Te quiero contar que esta flor no solo es hermosa, sino que también es comestible y tiene usos medicinales, siendo un remedio tradicional para la fiebre y problemas digestivos. ¿A que no conocías este dato? Flor de cayena, cayenita de los montes, que abres al viento como luz de amanecer. Ahora vamos a los cuidados que debes de aplicar a esta bonita planta y sus características, las de la flor de la cayena. Bueno, en primer lugar, la luz tendrá que ser solar directa. La flor de cayena ama el sol, como el llanero ama su tierra. Para que florezca con todo su esplendor, necesita al menos 6 horas de luz solar al día. Si tienes una planta en casa, asegúrate de ubicarla en un lugar bien iluminado. Segundo, a esta planta le debes de aplicar un riego constante pero sin excesos. Al igual que el llano necesita de sus lluvias para florecer, la cayena requiere un riego moderado. Es importante mantener el suelo húmedo pero no empapado, ya que el exceso de agua puede pudrir sus raíces. 3. Suelo fértil y bien drenado. Esta flor crece mejor en suelos ricos en materia orgánica y con un buen drenaje. Un suelo pasado o mal drenado podría limitar su crecimiento. Si la plantas en maceta, usa una mezcla especial para flores tropicales, ya que es el lugar de donde procede. ¿Sabías que la flor de cayena es considerada la flor nacional de Malasia? Pues igual no lo sabías, pero es de ese lugar de donde proviene y allí donde simboliza unidad y valentía. Flor de cayena, flor de mi llano, flor de verano, flor de mis penas. La flor de cayena, flor de mi llano, flor de verano, flor de mis penas. En esta frase, Carlos combina elementos de la naturaleza y el sentimiento humano. Por ejemplo, cuando dice flor de cayena, pues representa la belleza y la delicadeza femenina, un símbolo del amor puro o idealizado. La cayena vibrante y resistente es un reflejo de las mujeres llaneras y de la conexión con su tierra natal. Cuando dice flor de mi llano, pues reafirma la relación inseparable entre la flor y los llanos, donde la naturaleza es la música de la vida y el arte. Es un homenaje al paisaje que lo inspira. Y cuando dice flor de verano, asocia la flor con la intensidad y fugacidad de los amores apasionados que florecen en el calor del verano, pero pueden ser efímeros. Y luego flor de mis penas, pues aquí la flor adquiere un matiz melancólico, asociado con los recuerdos dolorosos de un amor perdido o no correspondido. La poesía de Guevara vincula la belleza con el sufrimiento, un contraste típico en la música llanera. Aquella dama cayenita te persigue, el tucucito y la abeja. Luego pasamos a la siguiente frase, que sería cayenita te persigue el tucusito y la abeja. Bueno, pues esta frase
Utiliza imágenes de la naturaleza para expresar el encanto irresistible de la flor y lo que simboliza. Nos vamos a la palabra tucusito. Es el nombre coloquial del colibrí en los llanos. Este pequeño y vibrante pájaro representa la admiración y el deseo. Así como el tucusito es atraído por el néctar de la cayena, Guevara insinúa que el amor o la belleza de la flor, o sea, la persona a quien va dirigida la canción, atrae a quienes la rodean. Y luego la palabra abeja, pues la abeja, al igual que el tucusito, es otro símbolo de atracción y búsqueda de dulzura. También puede representar el trabajo y la perseverancia como el esfuerzo constante por alcanzar un amor ideal. Flor de cayena de mi sabana, eres rojita como una llama. Pasamos al apartado donde vamos a hablar sobre Carlos Guevara y su estilo musical. Carlos Guevara fue mucho más que un cantante, fue un poeta del llano, un maestro y un símbolo de la música llanera. Su estilo, definido por el uso del arpa, el cuatro y las maracas, evocaba la vida diaria, las pasiones y las historias de los llanos colombo-venezolanos. Ahora pasamos a las características de la música llanera. Bueno, pues los temas principales son la naturaleza, el amor, las faenas del llano y las emociones humanas. En cuanto a los instrumentos que destacamos, ya hemos mencionado antes el arpa, que da un sonido melodioso y amplio. El cuatro venezolano, pues pequeño pero versátil, que aporta ritmo y calidez. Y las maracas, cuyo sonido vibrante recuerda los pasos del ganado o el fluir de los ríos. Vamos a ver si conoces esto. Resulta que el apodo de Carlos, o sea, Cantaclaro, proviene de una novela de Rómulo Gallegos. Representa a un llanero que canta con el alma, tal como él lo hacía. Algunas de las obras más destacadas de este escritor son Cantaclaro, publicada en 1934, como hemos dicho, y Canaima, publicada en 1935, junto a Doña Bárbara, son sus obras más apreciadas. Como la corocorita que vuela por la sabana, lo mismo que el marañón madurito de la rama. Ahora llega el turno de hablar sobre algunas curiosidades tanto de las flores como de Carlos Guevara. A ver, sobre las flores te diré que la flor de cayena no solo es un icono de belleza, también atrae colibríes y mariposas, convirtiendo tu jardín en un espacio mágico lleno de vida. Y ahora sobre Carlos Guevara, pues te diré que a pesar de ser conocido por su voz poderosa, Carlos también fue un educador apasionado. Enseñaba a sus estudiantes a valorar la música y el folclore, dejando un legado que aún vive en los llanos. Y la muchacha en la oreja te coloca y la persiguen, cayenita te persigue, el tucusito y la abeja. Ahora vamos a por esas flores que podemos relacionar con esta bonita canción, y son las siguientes, a mi modo de ver. Primero, la flor de la cayena. La flor de cayena es conocida por sus colores vibrantes que van del rojo al amarillo, pasando por tonos rosados y naranjas. Simboliza la pasión y la conexión con la tierra tropical, tal como lo expresan las canciones de Carlos Guevara. A ver, la flor de cayena se caracteriza por tener una flor grande, de 5 pétalos, con estambres prominentes que atraen colibríes. Y con relación a los cuidados que debemos darle, pues son los siguientes. La luz pues necesita estar ubicada en un lugar a pleno sol. El riego, pues mantener el suelo húmedo, pero sin encharcamientos. El abono es conveniente fertilizar cada 2 semanas en época de floración. ¿Sabías que en muchos países tropicales sus pétalos se usan para preparar infusiones relajantes? Quizá no sabías este dato. Cayena roja como luz del horizonte, cuando el sinsonte anuncia el atardecer. Bueno, la segunda planta que hemos elegido para el vídeo de hoy es la araguaney. El araguaney es el árbol nacional de Venezuela y su floración amarilla representa la esperanza y el esplendor del paisaje llanero. Al igual que la música llanera,
Su flor refleja la alegría y fortaleza de la región. Se trata de un árbol caducifolio que florece intensamente en amarillo entre febrero y abril, coincidiendo con la sequía. Con relación a los cuidados que necesita, pues la verdad es que crece mejor en lugares soleados. Es resistente a la sequía. Como recomendación, te sugiero que lo riegues solo en su etapa joven. Y este árbol prefiere suelos bien drenados y ligeros. ¿Sabías que la floración del araguaney es tan espectacular que se celebra con festivales en algunas regiones de Venezuela? Curioso, ¿verdad? Flor de cayena, flor de mi llano, flor de verano, flor de mis penas. Bueno, la tercera flor que hemos elegido para el vídeo de hoy es la orquídea. La orquídea Catella mosaicae, conocida como flor de mayo, es la flor nacional de Venezuela. Su elegancia y fragancia la hacen un símbolo de belleza y sofisticación, similar al cuidado y detalle que caracteriza la música llanera. Algunas de sus características son que se trata de una flor de gran tamaño, generalmente en tonos púrpura o blanco, con pétalos delicados. Sobre la luz, humedad y sustrato que necesitan, te comento que prefiere luz indirecta brillante. Necesita ambientes húmedos pero con buena ventilación. Y es conveniente utilizar un sustrato de corteza de árbol o musgo, ya que no crecen en suelo común. Bueno, sobre esta orquídea podemos decir que fue declarada Flor Nacional en 1951 por su simbolismo cultural y su exuberante belleza. Flor de cayena de mi sabana, eres rojita como una llama. Ahora vamos a ver la relación de las flores con la música llanera. Cada flor, como la música de Carlos Guevara, tiene una conexión profunda con los llanos venezolanos. La cayena representa la energía y el color de los ritmos recios. El araguaney simboliza la resiliencia y la conexión con la tierra que inspira las letras. La orquídea refleja la elegancia y la poesía del paisaje llanero. A modo de curiosidad sobre las flores, te diré que el araguaney tiene una madera tan resistente que se usa en construcciones, al igual que la música llanera es el soporte cultural de los llanos. Las orquídeas son tan valiosas que algunas especies han sido subastadas por miles de dólares. La cayenita te persigue, el tucucito en la abeja y la muchacha en la oreja te coloca y la persiguen. Y ahora, algo curioso sobre Carlos Guevara, pues diremos que a pesar de su corta vida, Carlos grabó más de 4 discos y ganó 78 festivales, un verdadero prodigio del llano. Y para terminar, te dejo con esta reflexión. Las flores venezolanas y la música llanera comparten una esencia. Ambas son un tributo a la vida y al alma de una región rica en historia y emociones. Si este vídeo te ha inspirado a aprender más sobre la naturaleza y la música, dale like, dale me gusta, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir más vídeos. Nos vemos en el próximo viaje al corazón del llano. Un saludo. La cayenita te persigue, el tucucito y la abeja y la muchacha en la oreja te coloca y la persigue.